Me da mucho gusto que estén acompañándonos. Todos los que pudieron ver la serie que fue de 12 pláticas de Buscando a Dios, pues saben que este es pues un cierre que quisimos hacer con invitados especiales para contestar a sus preguntas, para poder interactuar con ustedes. Y pues bueno, vamos a comenzar. Para empezar, voy a pedirle a los invitados que se presenten. Vamos a empezar con mi esposo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Arturo y Dios les bendiga a todos los que están escuchando. Benito. Hola, mucho gusto. Yo soy Vero. En un momentito más debe llegar mi esposo. Nosotros dos somos ministros de alabanza en la iglesia Casa del Padre. Ok, ¿y quién falta? Por acá, desde Jalapa, nosotros somos, bueno, yo soy Dani, ella es mi esposa Leti, somos pastores misioneros aquí en Jalapa y pues nos da mucho gusto estar con ustedes y esperamos pues poder bendecirles a través de esta plática y cualquier pregunta que tienen ya saben que pueden ponerla en la caja de comentarios y vamos a estar resolviendo dudas acerca de los temas que vamos a ir tocando. Ok. Y bueno, pues ya sin darle más vueltas al asunto, vamos a continuar y vamos a empezar de lleno con nuestros temas. En nuestro país, México, tal vez todas las personas ya han escuchado sobre Jesús, pero no lo perciben aún como su Salvador. ¿Por qué pasa que no pueden percibirlo como su Salvador? ¿Por qué no pueden tener esa fe? ¿Qué es lo que se los impide? ¿Quién quiere contestar a esto? De acuerdo a lo que ustedes han notado o han visto. Pues yo creo que una de las cosas que pues estamos en un país en el que si tú sales y hemos tenido experiencias misioneras, sales a platicarle a alguien sobre Jesús, pues la mayoría de las personas saben algo de Jesús, ¿no? Pero el por qué no se puede percibir como el Salvador es, pues mayormente porque no entienden por qué es Salvador, ¿no? Además, tú no puedes decir que necesitas un Salvador si no entiendes por qué necesitas ser salvado. Entonces, pues yo creo que por ahí empieza, ¿no? Y esto va de que se ha enseñado un Jesús totalmente dogmático en una religión y no se ha encaminado a un entendimiento, ¿no? Verdadero para conocer quién es Dios, como dice el libro de Juan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, hasta que no haya realmente pues por un lado una disposición de las personas de conocer de verdad quién es Jesús. Si Jesús es Salvador, ¿por qué yo necesito un Salvador? ¿No? Pues entonces yo creo que va a ser muy difícil que se perciba a Jesús como Salvador. Así es. ¿Será que también a veces, no sé si ustedes han notado que a las personas les cuesta mucho trabajo reconocerse como pecadores? ¿Han notado algo de esto? Sí, igual, pues hablando en cuanto a evangelismo, cuando preguntas a una persona si cree que es buena persona o es mala persona, generalmente la mayoría de las personas te dicen, no, pues yo soy buena persona, ¿no? Entonces desde ahí empieza el problema, porque no nos vemos como malas personas, sino como buenas personas, y entonces nos cuesta todavía entender nuestra condición de pecadores. A veces pasa esto. Y es que yo lo que he notado particularmente es que las personas sí es muy difícil que se consideren pecadores. Yo me he topado con personas que les hablo y les digo que todos somos pecadores. Y digo, yo no soy pecador. Y es que ponemos un estándar, como decía Leti, de buenas personas, de acuerdo a lo que nosotros hacemos en comparación con otras personas. Pero el estándar que Jesús es para nosotros es muy diferente. Dios mandó a Jesús y nos dio ese estándar de cómo nosotros debemos de ser. Jesús fue perfecto. Él habitó aquí en la tierra y fue perfecto. Él no pecó y esa es la razón por la que Él pudo dar su vida por nosotros. Esa es la razón por la que solamente Él podía hacerlo. Entonces nosotros nos comparamos con
un pecador, comparándote con otro pecador, entonces podemos ser buenos. Y siempre vamos a buscar compararnos con alguien que puede ser más malo que nosotros, ¿no? Para nosotros ser más buenos, ¿ok? ¿Cómo fue que le cayó el 20 a ustedes de que sí son pecadores y de que no tenían que hacer nada para reconciliarse con Dios, nada para ganar el cielo, sino solo creer? ¿Cómo fue ese proceso para ustedes? ¿Nos quieren platicar, Bel y yo? Pues realmente para mí nunca fue un problema verdadero el no sentirme pecadora, sino lo contrario. Tal vez en mi caso, yo sentía que era de las peores personas del mundo. Sin embargo, yo puedo ver que la gente, pues se le dificulta mucho el reconocer su condición de pecado, porque realmente en el momento en que lo reconoces, pues creo que sobrepasa, ¿no? Esa sensación. Lo que viene primero es la condenación. El sentir, bueno, si verdaderamente soy tan malo, y eso es algo que me sucedió a mí, si verdaderamente soy tan malo, entonces realmente no merezco que Dios me perdone y estoy fuera del alcance de su gracia, fuera del alcance de su salvación. Entonces yo creo que es esa vertiente entre la persona que no reconoce que es pecador, porque siempre hay alguien que ha pecado más que él, o los pecados grandes o los pecados chiquitos, mientras del otro lado está la persona que se considera pecador fuera del alcance de la gracia y el amor de Dios. Entonces para mí, en mi caso era la segunda parte. En mi caso yo sentía que no había manera de poder ser parte de la familia de Dios, de poder realmente recibir ese amor, porque yo era otra clasificación de persona. De hecho, yo me consideraba una persona, pues realmente que vivía más bien como en la oscuridad, una persona que no tenía luz. Entonces, en esa sensación o en esa forma de pensar de mí misma, yo rechazaba que me hablaran de Dios, porque sentía que todo lo que me hablaban de Dios no aplicaba para mí. Entonces esa es mi experiencia. Ya cuando el momento en el que eso cambió fue el momento en que Dios me habló directamente, que ya no fue, muchas personas me hablaron, pero en el momento en que Dios me habló directamente, entonces me di cuenta de que todo lo que me habían dicho de Dios también aplicaba para mí. Y esa fue pues, realmente mi experiencia. Bien, es algo hermoso cuando uno se da cuenta de eso. Y pues sí, las personas podemos irnos de un extremo a otro, de creernos muy buenas o de creernos que no merecemos nada, pero tenemos un Dios que es justo, un Dios que nos ama a todos, que nos alcanza a todos, que está dispuesto con todos y que no ni nos rechaza ni desiste con ninguno. He escuchado, cambiando un poquito el tema, he escuchado y he visto varios comentarios de que hay una incongruencia entre el Dios de la Biblia del Antiguo Testamento y el Jesús que viene en el Nuevo Testamento. Hay personas que piensan que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que es cruel con las personas, que es castigador. Y por otro lado, vemos a Jesús que viene a hablarnos de amor, de perdón, de gracia, de paz. ¿Cómo podemos conciliar esto para que las personas entiendan que es el mismo Dios? ¿O por qué será que las personas están pensando a veces eso? Pues dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios, según de Timoteo 3:16. Y entonces, y esa palabra que es inspirada significa que ha venido de parte de Dios, que viene todo de la misma fuente. Y tenemos que entender que el Antiguo y el Nuevo Testamento forman parte de lo mismo. No son, sí, claro, podemos dividir la Biblia en esas dos partes, pero en realidad esas dos partes se están llevando a un solo mensaje. Si pudiéramos resumir el mensaje bíblico en una sola palabra, esa palabra sería amor.
y sería el amor de Dios. Y entonces es importante que cuando leamos, ya sea que estemos en el Antiguo Testamento o que estemos en el Nuevo Testamento, tenemos que tener en cuenta que todo lo que estamos llevando, todo lo que estamos leyendo, perdón, nos está llevando, nos está dirigiendo de alguna manera hacia el tema central, que es el amor. Ahora, ¿y cómo podría ser eso, no? Porque hay pasajes que tú dices, esto no parece que me esté hablando de mucho amor, ¿no? Pero entonces tenemos que entender que el Antiguo Testamento nos está llevando a la necesidad del amor de Dios a través de Cristo. O sea, estas escenas del Antiguo Testamento, que algunas son muy crudas, algunas parecen muy crueles, y hablamos guerras, y por ejemplo aquí en Jalapa los miércoles estamos estudiando el libro de Jueces, y es un libro sumamente crudo, con escenas incluso hasta sádicas. Y alguien puede decir, bueno, ¿y cómo esto me quiere dirigir al mensaje del amor de Dios? Y tenemos que entender que todas esas escenas tienen el propósito de mostrarnos qué tanto necesita el mundo del amor de Dios. Y qué pasa cuando el mundo no tiene a Cristo. ¿Qué pasa cuando el mundo está alejado de Dios? Cuando el pueblo de Dios se aleja y nos muestra estas escenas tan crudas, precisamente nos está resaltando esto. Ellos necesitan el amor de Dios desesperadamente. Y todo esto es una obra desde Génesis a Apocalipsis, en el que llega a su cúspide, al centro, cuando viene Cristo. Y Cristo es la revelación del amor de Dios. Todo lo que está antes, desde Génesis, nos va preparando la escena, hasta que ¡pum!, es revelado el Hijo de Dios. Y en él es revelado el mensaje principal de toda la Biblia, que es el amor de Dios. Así es, estamos completamente de acuerdo. Yo pienso realmente que las personas que llegan a decir estas cosas, lo he visto en muchas publicaciones, es porque no han entendido realmente, no han leído y meditado verdaderamente en la Biblia, en todo su contexto. Es muy difícil cuando las personas a veces solo toman un versículo de aquí y otro versículo de acá. Es imposible que tomen todo el contexto de cómo son las cosas. Yo les invitaría a todos que agarren su Biblia y la lean desde el principio hasta el fin. Y se van a tardar un año más, pero digo, si la leen con conciencia, de verdad, así meditando en todo lo que leen, quizás hasta investigando un poquito. Pero yo creo que esa es la mejor manera, y obviamente pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. Y bueno, otro de los temas que tocamos en los videos de Hablemos de Jesús es el tema de la discriminación. He escuchado mucho que Dios discrimina o que Jesús discrimina a los ricos. ¿Qué pueden decirle a las personas sobre este don? Y bueno, me gustaría nada más recordar a las personas que pueden escribir sus preguntas, Claro. porque a lo mejor ahorita vamos agarrando temas o preguntas y las vamos explicando así muy en breve o muy por encimita, pero si alguno que está escuchando como que le queda una espinita, no te la quedes, escríbela para que podamos ir respondiendo. Ahora sí, perdón yo. Okay. No hay problema. Creo, sobre todo hablando del área, vamos a catalogarlo de la gente rica o gente en una posición económica fuerte. He visto que se saca mucho del contexto este pasaje donde Jesús le dice al joven, o sea, donde el joven rico va con Jesús y le dice que él ha cumplido todos los mandamientos. Y él le dice, bueno, deja todo lo que tienes, o sea, dalo y ven y sígueme, ¿no? Y poco después dice que es más difícil que entre un rico al reino de los cielos que pase como Es más fácil que entre el camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y gracias. Y esta parte, o sea, se me hace importante porque realmente si uno analiza el Nuevo Testamento, si uno analiza, por ejemplo, el libro de Tesalonicenses, el libro de Timoteo, la carta a los Colosenses, te vas a dar cuenta que
muchas de estas nuevas generaciones o de esta iglesia creciente era una iglesia que producía, aunque sí había iglesias en condiciones precarias. A mí me gusta una parte en Tesalonicenses donde dice, encárguense ustedes de sus negocios para que sean referentes, para que sean ejemplo, para que sean luz en la sociedad. Entonces, Dios no está peleado con el dinero, y Pablo lo único a lo que especifica es el amor hacia el dinero, porque se vuelve una esclavitud, y podríamos ponerlo como el amor a cualquier cosa. Al final, el que tú ames más a cualquier cosa que a Dios va a poner una ligadura en tu corazón o te va a arrastrar hacia cierta esclavitud. Entonces, Dios no está peleado con las personas que tienen dinero, pero sí es bien sabido que el amor hacia el dinero pues realmente aleja a las personas de Dios, porque el dinero es una falsa seguridad, es una manera de pensar que uno puede tener las cosas solucionadas. Me enfermo, tengo dinero para ir a un doctor. No hay despensa en mi casa, si soy una persona acomodada hago despensa. O sea, todo lo que hoy conocemos en nuestra sociedad, en nuestra forma, vamos a decirle, capitalista de ver las cosas, nos hace estar todo el tiempo pensando en cuánto necesitamos tener para poder cubrir necesidades y para poder gastar. Y nuestra solución a todo es el dinero, como decía mi esposa. Entonces, realmente, aparte de ese pequeño texto donde es la conversación de Jesús con el joven rico, realmente no hay una referencia bíblica que pueda demostrar que había un rechazo hacia la gente de dinero. A lo que las, vamos a decir, pequeñas estampas donde podemos describir a gente dentro de la Biblia que tenía dinero, que conviven en el Nuevo Testamento y conviven con Jesús, era más que nada, por ejemplo, a temas de qué es lo que hay en el corazón de uno. Entonces, una discriminación no hay. El problema es que nuestra cultura, y eso es un rasgo más cultural, ha interpretado la humildad como pobreza. Y la humildad es un tema del corazón. Tú puedes ser una persona muy adinerada y tener un corazón humilde, y tu dinero poder servir para la obra del Señor. Y puedes ser una persona que viva en una condición de pobreza y tener un corazón orgulloso y vivir por sobre los demás en tu pequeña burbuja de que o todo lo merezco, o todo lo debo de merecer, o todo lo debo de tener. Entonces, esta discriminación que ha habido, vamos a decir, en las iglesias, sobre todo aquí en México, y muchas veces ha sido mal predicado hacia las personas que tienen dinero, es más que nada una cuestión cultural. Se piensa o se cree que mientras más pobre tú puedas ser, como que más cerca de la gloria de Dios vas a estar, porque eres humilde. Y no, o sea, realmente la Biblia te va a enseñar, claro, sí, claro, y realmente la Biblia te va a enseñar a que tú seas una persona productiva, porque eso es bueno, porque cuando eres una persona productivamente financiera, tienes la oportunidad de bendecir a muchas personas, de bendecir ministerios, de bendecir iglesias. Y no es que a Dios le haga falta el dinero, porque claramente no le hace falta, Él es dueño del oro y de la plata, pero nos invita o nos empuja o nos impulsa a ser esta clase de personas productivas en esa área para que podamos ser de bendición. Así es. También quiero comentar algo importante, que en esa época de Jesús, las personas ricas eran vistas, la riqueza era vista como una bendición de Dios. Entonces los judíos creían que aquellos que tenían dinero era porque eran buenas personas y eran bendecidos por Dios. Por eso Jesús al joven rico le puso la condición de que dejara sus riquezas para seguirlo.
para que pudiera integrarse como un título suyo, pero el pobre rico no pudo, porque las riquezas estaban en su corazón antes que seguir a Jesús. Realmente esto se resume, y también hay una parte de la Biblia donde dice que no puedes amar a Dios y a las riquezas. O amas a Dios o amas a las riquezas. Dios no está peleado con que tú tengas algo, con que seas próspero, con que te vaya bien, pero que no ames a las riquezas. El dinero es un medio nada más, no un fin. Bueno, bueno, no me gustaría, nada más así como para terminar de aterrizar. Por otro lado, hay muchas evidencias de que Dios usó personas ricas, ¿no? Empezando desde Abraham, un hombre muy rico, siguiendo por Job, que fue muy rico y perdió todo, pero después Dios dice que le dio el doble, entonces fue doblemente rico. Entonces, si era millonario, fue millonario después. ¿Por qué? Pues si no vayamos tan lejos, también hizo el hombre más rico del mundo, Salomón. David fue rico, Salomón fue rico. Jesús de sus discípulos llamó a Mateo, quien era rico. Digo, era rico chuecamente, pero era rico y él lo llamó para enderezar también su camino. Nicodemo también era un hombre de dinero, entonces vemos que no es. Incluso Pablo le escribe a Timoteo: a los ricos de este mundo manda que sean ricos también en buenas obras. Entonces no les dice, manda que dejen de ser ricos, no, que así como tienen, así también ellos sean dadivosos para el pobre, para la viuda, para el necesitado, para el huérfano, etc. Okay. Bueno, y continuando con el tema de la discriminación, también he escuchado, y no nada más mujeres, a veces también hombres, decir que Dios es machista. ¿Qué opina Leti de esto? ¿Cómo le responderías tú a esas personas que opinan esto? Pues yo creo que más que nada las personas que van opinando eso es en base a lo que simplemente escuchan y no por un conocimiento personal o simplemente o sea, sean hombres o mujeres, han hecho a Dios a imagen o de acuerdo al reflejo de los hombres que han conocido, ¿no? O sea, por ejemplo, si han tenido algún padre distante, creen que Dios es de la misma manera, que es un Dios distante, que es un Dios que no está interesado en ti, que no es un Dios amoroso. Entonces, creo que es invitarlo a conocer de una manera íntima y personal a este Dios, ¿no? En mi caso, por ejemplo, a mí me costó ver a Dios como un padre amoroso, ¿no? Porque yo crecí sin una figura paterna, mi papá falleció cuando yo estaba muy chica. Entonces, para mí entender que Dios se interesaba por mí, que Dios era un padre para mí, que tenía cuidado de mí, fue algo que fui aprendiendo con el paso del tiempo. Era su princesa, ¿no? Ajá. Entonces es algo que a veces, o sea, yo entiendo a muchas mujeres que se les pueda dificultar ver a Dios de esa manera, ¿no? Pero pues por mi experiencia personal es simplemente irlo conociendo y en base a eso darte cuenta, o sea, conocerlo obviamente hablando también en cuanto a su palabra, ¿no? Pero tú vas viendo a lo largo de tu vida cómo él tiene ese cuidado de ti como padre amoroso, como Dios protector, y que realmente al conocerlo te das cuenta que tu valor como mujer no es menor que el de un hombre. O sea, Él nos da ese valor por igual, simplemente roles diferentes, ¿no? Que no nos vamos a meter en esa parte, pero nuestro valor delante de Dios es igual. O sea, Dani no es más que yo delante de los ojos de Dios. Así es. Benito, ¿quieres agregar algo? Así es, sí. Yo quería agregar, precisamente porque en este tiempo, en estos últimos meses, he tenido conversaciones con mujeres empoderadas sobre qué sería realmente la mujer virtuosa y todo eso. Y yo creo que el problema por el cual las mujeres o en general las personas tienen la idea de que Dios es machista es porque están muy peleadas con ciertos conceptos de los que habla la Biblia, por ejemplo, la sujeción de la mujer a su esposo. Pero ese problema, y venimos otra vez a lo mismo, es cultural. Cuando nosotros en México tenemos una cultura demasiado machista, donde el esposo no cuida a la mujer en la mayoría de las familias, sino que la somete,
no la protege, sino que la pisotea. Entonces, en el momento en que tú lees en la Biblia que la mujer se debe sujetar a su marido, es muy difícil y es un shock mental para la forma de pensar de la gente. ¿Cómo es posible que la Biblia apruebe ese tipo de vida, ¿no? En que la mujer es pisoteada y todo, pero eso no es lo que dice la Biblia. Cuando habla de sujeción, habla precisamente de protección, habla precisamente de apoyo, habla precisamente de ayuda. Y realmente Dios habla de esa manera de la mujer. Entonces, incluso, por ejemplo, hablábamos mucho de la mujer virtuosa, ¿no? Que dice en la Biblia que se levanta antes que toda su familia y les prepara alimento y ella se hace cargo de sus negocios. Esa es una parte de la Biblia que muchas personas dejan afuera cuando hablan de la mujer virtuosa, que el Señor mismo en la Biblia pone que la mujer virtuosa se hace cargo de sus negocios. Entonces, la Biblia no pone a la mujer en la cocina nada más sin voz ni voto ni nada por el estilo. En todas las historias en las que vemos la participación de mujeres, Esther, Débora, hay muchísimas mujeres que resaltan en la Biblia, tan solo por ejemplo María Magdalena, muchas mujeres a las que el Señor les ha dado su lugar, no por encima de un varón, simplemente les ha dado su lugar para su asignación, y tampoco al varón sobre la mujer. Entonces realmente no hay una inclinación de parte de Dios o en la Biblia que diga que favorece al hombre. Simplemente, como bien decía Leti, somos diferentes. A pesar de que uno busca mucho la igualdad en el sentido de valor, y Dios nos lo da, igualdad de valor, no somos iguales en sustancia. Yo soy muy diferente a mi esposo, simplemente por el hecho de ser mujer. Y eso es algo que no podemos negar, pero eso no significa que Dios discrimine a la mujer. Al contrario, o sea, Dios tiene mucho en cuenta a las mujeres, y lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia. Así es, y de hecho hay varios pasajes que nos muestran que Dios no discrimina cuando dice no hay judío ni griego, ni esclavo ni amo, ni varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús, ¿sí? Y cuando vemos que le manda al esposo a tratar a su esposa como un vaso frágil, ¿sí? Entonces realmente volvemos frágil no en el sentido de decir que sea débil, ¿no? Porque eso también hay unas mujeres, no, yo no soy frágil, espérate, o sea, no va la analogía hacia ahí, sino que el Señor está tratando de educar al cabezón con el que te casaste a que no sea áspero contigo. O sea, no está diciendo que seas frágil. Sí, y ya sí, exacto, ya sí lo dice, les dice, y ustedes varones no sean ásperos con sus esposas, sino trátenlas como un vaso frágil. Las mujeres somos más sensibles, así nos hizo Dios, somos más sensibles y nadie lo puede negar. Porque todas lo sabemos, somos más sensibles y a eso se refiere, a que cuide nuestro corazón. Y bueno, pasamos a lo siguiente para avanzar un poquito. Perdón, nomás, así como para completar, también está la evidencia histórica de esto, porque si tú puedes hacer, y no te va a tomar mucho tiempo hacer un estudio al respecto y ver cómo, de hecho, los países en donde ha habido mayor apertura a la enseñanza bíblica o evangélica, han sido los países donde primero se ha luchado tanto por derechos de la abolición de la esclavitud como de derechos de la mujer. Entonces, si tú te fijas, los primeros países que abrieron sus puertas de par en par a la Biblia, al Evangelio, a la enseñanza bíblica, fueron los primeros países en luchar por los derechos de la mujer. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla acerca de eso y nos habla de eso. Y por otro lado, si tú ves países que han sido más cerrados incluso hasta el día de hoy en no permitir la enseñanza bíblica, o donde el cristianismo todavía está vetado, son países donde generalmente vas a ver a la mujer siendo todavía como ciudadana de segunda clase, o todavía sin voto, todavía sin los mismos derechos, ¿no? Entonces también tienen la evidencia histórica de que la Biblia ha sido
un libro determinante para luchar por los derechos de la mujer, de lo cual estamos en total acuerdo. Amén, así es. Bueno, pasando a otro tema. En la Biblia hemos visto que principalmente las personas que se opusieron a Jesús fueron los fariseos, los religiosos que conocían la palabra, los que se encargaban del templo del Señor, los líderes religiosos. Ellos fueron los que realmente se opusieron mayormente, ellos fueron los que se encargaron de la crucifixión y presionaron hasta que eso sucediera. ¿Cómo en este tiempo sigue sucediendo esto de esta manera? ¿Cómo sigue habiendo esta oposición en este tiempo? A ver, Arturito. En ese tiempo, los fariseos, los principales líderes religiosos, eran los que se opusieron, fueron los que se opusieron más a Jesús porque vieron amenazado su poder, vieron amenazado el control que tenían sobre la población, puesto que en ese tiempo los judíos estaban básicamente basándose en la ley, y es tal su análisis que hacían de la ley que identificaron en el Pentateuco, identificaron 613 estatutos, y de esos 613 estatutos denominaban a algunos grandes y a otros pequeños. Imagínate que te den un librito con 613 reglas para cumplir, pues es la persona común y corriente, eso es una locura, es algo que cae fuera de su control. Sin embargo, los judíos, los fariseos, principalmente los religiosos, vivían una doble vida en la cual aparentaban ser piadosos frente a la gente, pero en realidad no lo eran, en su corazón y en su interior no lo eran. Y eso lo podemos ver claramente porque trataron de tenderle muchas trampas de Jesús para atraparlo y para matarlo. Y esto en la actualidad sucede también porque muchos de nosotros nos tratamos de enfrascarnos en reglas, reglamentos, ¿sí? ¿No? Que hay que poner tales reglas para que no se haga un desorden. Y Jesús básicamente nos dijo que solamente hay dos mandamientos principales. El primer gran mandamiento, amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, o sea, con todo lo que tú eres. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Fuera de esos dos mandamientos, esos son los dos más grandes mandamientos y no hay otro mayor que ellos. Y si tú te pones a pensar en eso, todas las demás reglas que los hombres ponemos para diferentes cosas, para nuestro comportamiento en la iglesia, etcétera, pues salen sobrando. Bueno, ¿ustedes ven el cristianismo como una religión? Si pudiéramos verlo estrictamente con esas palabras, podríamos decir que sí, pero al mismo tiempo no, porque religión como lo entendemos, en el idioma habla de religión, habla de ligadura, de algo que está ligado a otra persona. Entonces, cuando se pone la palabra religión en el cristianismo, muchos justifican esto diciendo que estamos ligados a Dios, entonces por eso es correcto llamarle religión al cristianismo. Pero ¿qué sucede? Si nos adentramos un poco más a cómo se interpreta una religión, entonces vemos que todas las religiones siempre caen en tener una serie de normas, estatutos, reglas, formas de comportamiento, tradiciones, costumbres, y se empieza a volver, tienen sus propios ideales,
Pero cuando vemos lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra, cuando entendemos cómo Jesús en la tierra vino a hablar sobre el reino de Dios, entonces nos damos cuenta que eso va más allá de una ligadura y se convierte en una relación. Jesús vino a mostrarnos, a enseñarnos y a darnos dirección en cómo debemos tener una relación con el Padre. Por lo mismo es que parte de su propósito era morir en esa cruz para que nosotros pudiéramos recuperar la puerta de entrada hacia restaurar nuestra relación con el Padre. Entonces, incluso decir que el cristianismo es un estilo de vida se puede volver en algo un poco trillado, porque estilo de vida puede ser mi trabajo, estilo de vida puede ser en algo a lo que me dedico, pero vivir como cristiano ya es algo totalmente distinto. Literalmente tiene que ser algo natural, y esa naturalidad solamente la encontramos en una relación. Por ejemplo, Vero y yo, que muchas veces ya sabemos lo que uno va a decir o lo que vamos a hacer a lo largo del día sin haber conversado tal vez mucho al respecto de eso, se debe a que nuestra relación nos ha llevado a un punto de que nos conocemos de esa manera, de que tal vez me gustaría hacer el fin de semana, de tal vez a dónde me gustaría llevarla o qué hacer cuando tiene un día malo. Eso se convierte en algo natural, que aun cuando es algo natural no deja de tener el factor profundizar en la relación. Entonces, cuando entendemos o podemos ver el cristianismo fuera de las cuatro paredes de una religión, podemos entonces ver algo relacional, ya no algo religioso, que era lo que pasaba con el tema de la doctrina, o sea, de la religiosidad y del legalismo, que hoy en día permea mucho en las iglesias. ¿Cuál es la base del legalismo y la religiosidad en las iglesias? El poder. Cuando una persona se siente con el poder de poner el dedo sobre alguien más, porque yo sí cumplo con los estándares de normas, de estatutos, entonces ahí caes en un legalismo. Bueno, pues estamos transmitiendo en vivo la tercera parte de nuestro panel de diálogo Hablemos de Jesús, y vamos a continuar con estos temas. ¿Tienen algo más que decir en cuanto a esto de la religión? Sí, a mí me gustaría comentar al respecto, porque yo era de las personas que antes de ser cristiana, muchas personas cristianas se me acercaban y me decían, no, es que mira que ser cristiano no es una religión. Y yo les respondía, ve la definición del diccionario de religión y entiende, el cristianismo es una religión. Claro que yo antes pues era así, ¿no? Pero bueno, el punto es que si lo ves como definición de diccionario, sí es una religión, porque es un conjunto de personas que están unidas porque creen en una misma cosa y en un mismo Dios en este caso, y lo adoran y creen en las mismas cosas. Pero la situación es que eso ahí no termina el ser cristiano. Entonces sí es una religión en el sentido de que la religión como tal es la organización, literalmente. Te organizas como cristiano para reunirte en una congregación, para definir quiénes sirven en la alabanza y definir quiénes son mujeres, quién le dan clase a los niños, y te organizas de esa manera como persona cristiana, en la religión cristiana, pero tu relación, tu creencia no termina ahí. El punto del ser cristiano, que va más allá de una religión, es la relación con Dios.
es el conocer a Dios. Y el ejemplo que ponía mi esposo hace un momento del matrimonio es así. O sea, nosotros somos un matrimonio. Nos casamos por lo civil y también por la iglesia, pero el simple hecho de decir que somos un matrimonio no nos hace un matrimonio y no termina ahí. El hecho de ser un matrimonio es porque nos conocemos, nos respetamos, nos amamos profundamente y buscamos crecer juntos, conocernos cada vez más. Entonces, sí, somos un matrimonio, pero va mucho más allá del nombre. Entonces, claro, el ser cristiano es una religión, pero no termina ahí. Tienes que entender que el ser cristiano implica seguir a Cristo, conocer a Cristo, amar a Dios, e incluso tener una relación con el Espíritu Santo, entender cómo Dios te ve, escuchar a Dios, permitirle tener ese diálogo contigo. O sea, va mucho más allá y por eso decimos que el ser cristiano no es una religión, porque no es tan pequeño como una religión. Es mucho más profundo, mucho más rico, mucho más complejo, podríamos decirlo de alguna manera. Entonces, para mí no es una religión, aunque técnicamente, si lo buscas de esa manera, pues sí es una religión, no termina ahí. Y yo creo, me gustaría solamente así súper breve para complementar, porque empezó esta sección con una pregunta haciendo referencia con los fariseos, que realmente eran los religiosos, y ellos terminaron crucificando al Señor. Y fíjate, al Señor que ellos esperaban como Mesías, llegó y lo terminaron matando, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los puntos del por qué el cristiano acostumbra decir, el cristiano no es religión, es relación, porque encajonarte de religión, a veces terminas amando más la religión y te olvidas del Dios al que se supone que estás rindiendo adoración. Entonces no podemos amar más el cristianismo que a Dios, ¿no? Aunque suene a lo mejor un poco raro, pero sí no podemos amar más el cristianismo que a Dios. Y por eso decía Pablo, yo podría hacer muchas cosas, podría hablar en lenguas angelicales, podría dar todos mis bienes a los pobres, pero si no tengo amor, nada soy, de nada me sirve, soy como un símbolo que resuena, no tengo sentido. Entonces yo creo que ese es el punto de todo esto, ¿no? No solamente es creer en Dios, sino vivir en el amor de Dios. Ok, estamos completamente de acuerdo. Sin embargo, vemos que hay tanta gente en el mundo que ve a Jesús como un mártir. Y le dicen que pobrecito, lo ven como un mártir y lo tienen todavía en las cruces, ahí los crucifijos, como que él se hubiera quedado en esta cruz. ¿Qué pueden decir ustedes al respecto de eso? ¿Dani? Pues yo digo que es un atrevimiento muy grande decirle pobrecito al Dios que creó todo el universo. Jesús no fue un mártir porque él mismo dijo yo, y lo dijo antes de morir. Dice, nadie me quita mi vida, él sabiendo lo que iba a pasar. Dice, nadie me quita mi vida, sino que yo la pongo y tengo poder para volverla a tomar porque ese mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, es bien, ver a Jesús como mártir se pierde una gran riqueza del mensaje de la cruz, porque tú ves a Jesús como mártir y parece, uy, es que no le quedó de otra, pobrecito. Pues los cochinos fariseos, pues lo crucificaron. Y los que los habían recibido con las palmitas, Osana, Osana, luego le dijeron crucifíquenle. Entonces es, pobrecito, lo traicionó su mejor amigo y puedes ver todo esto, pero te pierdes de la gran riqueza de que Jesús sabía quién le iba a traicionar, sabía que los que le decían Osana en una semana después iban a gritar crucifíquenle, sabía todo, sabía cómo tenía que morir y aún así él dijo que así sea. Y perdemos esa riqueza cuando decimos pobrecito, nos estamos olvidando que él sabía a lo que venía y que aún así decidió hacerlo. No es como que
sin querer murió, y entonces gracias a que sin querer murió somos perdonados de nuestros pecados, no, sino que Él vino y Él sabía a lo que venía, y sabiendo lo que iba a suceder, y aún lo más horrible que era recibir la ira de Dios contra Él en la cruz, Él dijo, yo lo voy a hacer aún así. ¿Por qué? Pues por eso hablábamos de que el mensaje de toda la Biblia, de principio a fin, es el amor de Dios, y la culminación de ese amor está en el mero centro del mensaje, cuando viene Jesús, porque dice, yo sé lo que va a pasar, yo sé que voy a sufrir, yo sé que voy a recibir ira, yo sé que voy a recibir burla, yo sé, y yo lo pago. Y entonces el Dios que creó el árbol murió clavado en el árbol en el que Él creó, y el Dios que creó el metal de las minas murió atravesado de los clavos que Él mismo creó, y el Dios que creó a los soldados murió a manos de los mismos soldados que Él mismo creó desde el vientre de su madre. Entonces Él no fue mártir, y si lo viéramos así perdemos la mayor riqueza del Evangelio, que es Cristo viniendo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, o sea, y que Él vino conociendo todo por amor a nosotros. Entonces no podemos ver, no podemos seguir viendo a Jesús como mártir, porque nos perdemos la mayor riqueza. El motivo por el cual Jesús permaneció en la cruz no fue porque fue un mártir, sino porque nos amaba demasiado como para bajarse de esa cruz. Amén, así es. Bueno, pues ahorita sí me gustaría mucho que contestáramos a la pregunta que hizo la persona que ya nos volvió a entrar, Mónica, pero hay que contestarla porque después va a ver el video, ¿sí? ¿Cuál era la pregunta? La mujer puede predicar, puede enseñar. Sí es claro que Dios nos da los mismos dones, los mismos talentos a los hombres y a las mujeres. Nos da dones de enseñar, nos da dones de profetizar, y en la Biblia lo dice, que sus hijos y sus hijas profetizarán, no nada más dice sus hijos. Entonces, hay muchos pasajes, desafortunadamente solamente se basan en que no es a los niños. Cuando yo llegué a la iglesia, el pastor de nosotros nos dijo, aquí las mujeres predican, pero todo se hace en orden. Para que una mujer predique, tiene que estar dando buen testimonio. Tiene que ser una mujer que está casada, en sujeción con su esposo. Lo que ya dijimos que es sujeción anteriormente, no lo que el mundo cree que es sujeción. ¿Sí? Y tiene que estar en sujeción con sus autoridades espirituales, con el pastor, con las autoridades de sus ministerios y todo. Todo lo que se haga en orden. Pablo dijo que se haga todo decentemente en orden. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo, bueno, Vero y luego ya. De hecho, nada más como un paréntesis, Dani, creo que tienes una pregunta personal en los comentarios, no sé si lo estás checando. Sí, ya ahorita que acabamos de hablar. Sí, bueno, realmente sí, ese tema es algo que ha creado mucha controversia dentro de la iglesia cristiana. Y realmente los temas que crean controversia dentro de la iglesia, a mí es algo que me produce mucha frustración, digámoslo de esa manera, porque la iglesia, como nosotros como cristianos, de cualquier denominación que seas, cualquier congregación que seas, deberíamos de estar unidos. Entonces, la palabra dice que dentro de la iglesia somos un cuerpo, y como cuerpo cada parte tiene su función. Y ninguna de las partes del cuerpo funciona si no se somete a la cabeza. Entonces, estás hablando de que, por ejemplo, tengo un ejemplo de una pastora aquí en Mérida, que realmente ella es pastora en una colonia del sur, no está casada. Y en esa colonia en el sur hubo una necesidad tremenda y se abrió una iglesia. Y ella dijo o sea, ella, donde nadie dijo yo, ella fue la única que dio el paso y dijo yo siento el llamado, yo tengo la pasión y yo quiero responder a ese llamado que Dios está haciendo. ¿Quién la puede juzgar si realmente ningún varón
levantó la mano y dijo, sí, yo siento ese llamado, sino que es ella sola guiando una iglesia y obviamente está bajo cobertura en el sentido de que hay otra iglesia que la respalda con pastores y no debería de haber juicio por eso. Sin embargo, si en tu iglesia consideran personalmente a nivel congregacional que de parte de Dios en tu iglesia las mujeres no deben predicar, yo tampoco lo voy a juzgar, no te voy a decir que estás mal. Es lo que has recibido tú de parte de Dios para la parte del cuerpo que ustedes son. Tal vez tu iglesia se desempeña como mano y como mano en tu iglesia las mujeres tal vez no predican, hacen otro tipo de cosas. Cada quien tiene una asignación diferente. En mi iglesia las mujeres predican. Yo tengo a mi pastora y doy gracias a Dios por su vida. Una mujer extremadamente sabia, llena de sabiduría, no habla sin pensar. Entonces, yo espero eso más que otra cosa, que como iglesia dejemos de juzgar que lo que tú haces y lo que yo hago, sino que yo respeto lo que tú haces, tú respetas lo que yo hago, porque realmente no estamos yendo en contra de la palabra de Dios, en ninguno de los dos casos, simplemente son perspectivas diferentes de cosas en las que Dios nos ha hablado personalmente. Entonces, para mí, en mi caso, en mi iglesia, como ya lo comentaba, las mujeres predican, tengo mi pastora, y yo no he visto en ningún momento que eso se salga de orden. En nuestra iglesia eso funciona. Y no solo funciona, sino que el Espíritu Santo se mueve y habla y alcanza a personas a través de mujeres. Entonces, simplemente yo creo que aquí cabe el respeto, porque sí es un tema muy polémico. Sí, y ya nada más así, la pregunta se responde fácil. Puede la mujer predicar o enseñar y lo respondemos con otra pregunta. ¿El Espíritu Santo da los mismos dones a hombres como mujeres? La respuesta es sí. ¿El don de enseñanza es un don del Espíritu Santo? La respuesta es sí. Entonces la respuesta sí, a simple y sencilla es sí. Dios ha llamado mujeres con don de enseñanza. Lo que hay polémica en las iglesias es cómo desempeñar el rol de enseñanza. Y fíjate cómo es bueno Dios, porque aquí tan solo en este panel habemos de dos posturas diferentes, ¿no? En nuestra iglesia no tenemos mujeres pastoras. Y te digo, la mujer sí puede enseñar, la mujer sí puede predicar, pero donde hay diferencia de opiniones es cómo se desempeña la enseñanza de la mujer dentro de la congregación, y en nuestra congregación es enseñando a otras mujeres. Ahora, ¿nos estamos agarrando del chongo aquí? No, nos quedamos mucho, pues, ya no sé. Entonces, haz lo mismo con tus hermanos. Y como dice Vero, o sea, el cuerpo de Cristo es amplio y hay diversidad, dice Pablo en Corintios, de dones, de ministerios y de operaciones. Entonces, al final de cuentas, vamos a dejar que el nombre de Dios sea glorificado. Y una de las cosas que va a impedir eso es la división y la licencia. Entonces, si tú no estás de acuerdo en algo, busca congregarte en una iglesia en la que puedas estar de acuerdo, en la manera en la que te lleven las cosas, si ese es el caso, o ora para que Dios cambie el corazón y ponga un corazón de acuerdo al modo de tu iglesia, ¿no? Pero definitivamente hay que evitar esta licencia. Y me gustaría responder rápidamente a la pregunta acá de si la Biblia tiene algo de machismo, porque se responde igual bastante fácil. Es no. Sin embargo, los cabezones que de repente sí nos queremos mucho, malinterpretamos la Biblia para machismo. Entonces, la Biblia habla de la igualdad en valor entre el hombre y la mujer, y sin embargo, aún así, hay machistas que usan la Biblia para pretexto para su machismo. No porque la Biblia sea machista, porque ellos son machistas y quieren agarrar la escritura como para eso. Pero igual ya ir más profundo ya tardaría más tiempo, pero así a secas esa es la respuesta.
Todos esos temas, cuando nosotros tengamos la oportunidad de hacer una serie para matrimonios, los vamos a responder y vamos a profundizar en eso porque son temas muy extensos, pero pues es lo mismo que decíamos hace rato, cuando la gente toma un versículo aislado porque ese versículo le gustó, le acomodó lo que dice, y no tomas todo el contexto anterior y el que sigue, transversas todo. Entonces eso es lo que a veces pasa. Siempre ha habido personas que toman versículos a su conveniencia para sus propias ideologías y sus propios conveniencias. Y así ha surgido en la historia, desde hasta inclusive en la esclavitud tomaban ciertos versículos para justificar la esclavitud. Así. Y pues bueno, para terminar, para concluir con este tiempo, vamos a escuchar una conclusión breve de cada uno sobre lo que quieran decir. ¿Quién quiere? Yo, si quieren. A ver, listo. Yo realmente les invito, como parte de mi conclusión, les invito que si no han visto toda la serie completa de Hablando de Jesús, la vean. Algo que es muy importante y que es muy tremendo es que tanto cristianos como no cristianos, como todas las personas de cualquier religión que creen conocer a Jesús, realmente no entienden cosas muy básicas como por qué tuvo que morir, por qué vino, y todo eso está muy bien explicado en la serie. Entonces, yo creo que basándonos en eso, lo más importante de todo es que conozcas a Jesús a nivel personal. Que todo esto que has escuchado ahorita, lo investigues y sobre todo que vayas, hay algo que a mí me impresiona y lo hago yo personalmente. Cada vez que escucho algún mensaje o cada vez que escucho una prédica o una enseñanza, una vez que termina, yo voy a mi espacio específico, en mi cuarto, y le pregunto a Dios, empiezo a hablar con Él, Señor, ¿tú qué piensas sobre eso? Y el Señor me empieza a mostrar más cosas todavía, y de eso se trata, al final de cuentas, todas las cosas de las que estamos hablando, el Señor las pone en tu corazón y en tu mente cuando tú te acercas a Él. Dios está con los brazos abiertos esperando que tú lo aceptes para que Él pueda empezar a hablarte y te dé totalmente otra perspectiva de la vida, que no se trata de reglas ni nada de eso. Entonces, pues esa es mi conclusión. Realmente esa serie me gustó muchísimo, todos los capítulos de la serie, así es que se las recomiendo mucho. Sí, y para complementar pues lo que decía Vero, el hecho de que nosotros estemos aquí en un panel hablando de Jesús, no es porque ya lo sepamos todo, o todo de la Biblia, pero nos ha llevado, pues ahora sí que un tiempo en ir caminando con el Señor, ¿no? O sea, no solamente nos sentamos, o realmente, bueno, al menos mi deseo, yo creo que de todos los que están aquí presentes, es que no solamente le conozcamos, o sea, como un conocimiento más para nuestra cabeza, o sea, llenarnos y así como que quedarnos cabezones, sino poder llevar toda esta verdad a nuestra, bueno, pedirle al Espíritu Santo, ¿no? Que lleve toda esta verdad hasta nuestra mente y que baje también a nuestro corazón, ¿no? Entonces, igual la misma invitación, si no has podido escuchar todos los videos, escúchalos, la verdad están bastante bien explicados, y no es así como que una hora, o sea, son de 12 minutos, 18 minutos y realmente se te va, o sea, si estás así como haciendo cosas en casa, escúchalo. Y si tienes dudas, también puedes mandar mensajes personales a la página y pues te van a estar respondiendo todas las dudas que tengas. Pero pues sí, esa es la mejor manera que podemos hablar de Jesús, es conociéndole íntimamente, ¿no? Tomando nuestra Biblia y poder conocerle, poder conocer cómo fue realmente, o sea, el hecho de que podamos quitarnos esa imagen tal vez, tanto cristianos como no cristianos, de un Jesús mártir, es
poder comprender su plan de salvación, ¿no? O sea, el proceso que llevó todo esto. Entonces es una invitación a eso, a que busques a Dios, a que puedas conocer a Jesús de manera personal. Gracias, Leti. ¿Quién más? Pues simplemente que sepas, quien quiera que sea, donde sea que esté, que está escuchando esto no es casualidad. Dios quería hoy que escucharas y que supieras principalmente una cosa, ¿no? Que Él te ama y que Él te ha amado desde hace mucho. Si le has hecho caso o no, esa es otra historia, pero Él te ha amado y te ha buscado y te está llamando, ¿no? Entonces, es la misma invitación, ¿no? O sea, el motivo de tener una serie que se llama Hablemos de Jesús y un panel de conversación de Hablemos de Jesús es para que tú conozcas a Jesús. Y esa es la invitación, ¿sí? Quítate todos los prejuicios o lo que crees saber o no saber, y simplemente date la oportunidad de conocer a Jesús a través de su palabra, conocer a Jesús a través de enseñanzas, pero conocer a Jesús en la intimidad. Es bien hermoso que Jesús se nos presentó como amigo y como padre. Y hay quien dice que no se puede ser papás y amigos al mismo tiempo, pero Dios dice que sí. Por lo menos Él sí puede, nosotros a lo mejor quién sabe. Pero eso nos habla de una relación que Él quiere tener con nosotros. Así que no te pierdas la oportunidad. Dios te está hablando ahorita. Escúchalo, síguelo. Y pues en el mismo sentido de lo que comentaban, pues si tú no conoces a Jesús, pues, te animo a que lo busques, a que lo conozcas. Jesús está esperándote, está tocando a tu puerta y quiere que le sigas. Así como comentábamos la historia del joven rico al cual Jesús le dijo que le dejara todas sus cosas y sus riquezas y le siguiera, yo nada más te preguntaría a ti si todavía no conoces a Jesús. ¿Hay algo que te impida seguir a Jesús? Reflexiónalo y sigues a Jesús. Te digo que ya sabes, ya lo conoces y sabes y experimentarás día con día grandes revelaciones en tu vida de su amor y su gracia. Te invito a que conozcas a Jesús. ¿No? Sí, bueno, ¿cómo podría concluir esta parte? Primero que nada, realmente, y creo que ya se los han dicho varias veces, pero vean la serie de Buscando a Dios, aquí en Hablamos de Jesús, al revés, perdón, la serie de Hablamos de Jesús en la página Buscando a Dios, porque de algo que estoy seguro es que el hecho de que hoy estés viendo esto, el hecho de que al rato vayas a ver esto, gente que no ha entrado pero que va a entrar a ver esto, es porque Jesús quiere hablarte a tu vida, porque es el tiempo en el que tú regreses a casa. Y esto es importante porque Él tiene algo especial para ti y no es simplemente, y quiero quitarte esto de que no es simplemente que tú tengas la entrada al cielo, sino que realmente Él tiene la intención de conocerte porque te amó y por eso dio su vida por ti, y porque aún te ama y por eso dio su vida por ti. Él es el único que tiene la capacidad de restaurar toda una vida rota, toda una vida de luchas, toda una vida de dolores, y de poder transformarte en una nueva persona. No importa la edad que tú tengas, no importa la condición que tú tengas, Él tiene el poder y la capacidad para ser tu mejor versión. Entonces ve la serie, pero te invito a que quites a Dios de una religión o de cualquier otra religión, de cualquier denominación, y empieces a conocer al Dios del que habla la Biblia, al Jesús que vino a esta tierra por ti y murió por ti
y hoy está llamando a tu puerta. Esa sería mi conclusión. Hoy es tu día, hoy es el día en el que vas a regresar a casa. Pues yo solo les quiero decir que Jesús los ama. Jesús ama a cada uno. Jesús murió por ti, pero también resucitó por ti. Y Él fue a preparar un lugar para nosotros, para todos los que creamos en Él, para todos los que aceptemos, porque Él llama a tu puerta y si tú le abres, dice la Biblia que entrará a tu casa, entrará en ti y cenará contigo. Pero Él llama a tu puerta. Él no entra si tú no le abres la puerta. Ábrele la puerta y déjalo entrar. ¿Okay? Y pues gracias, que Dios les bendiga. Les mando un abrazo donde quiera que se encuentren y gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Dios les bendiga.